buena tarde para ti. Les habla el pastor Humberto Mora de la Iglesia Bíblica Bautista ubicada en San Blas de Cartago, donde estamos ahí sirviendo a Dios. Y ahora vamos a servir a ustedes por la gracia de Dios y primero vamos a iniciar con una oración. Padre, te ruego por los televidentes para que el Espíritu de Dios esté ayudando en su necesidad. Cualquiera que sea, su poder puede ayudar. Y especialmente, Señor, quiero pedir que sus mentes, sus corazones, sean atentos y capaces de ser receptivos a la comunicación que a través de su palabra y de este instrumento usted quiere hacer para la necesidad espiritual de los que están oyendo. Quiero pedirle que se muestre en sus circunstancias y les ayude quitando toda distracción, todo intento del enemigo por confundir y distraer su mente, se quite en el nombre de Jesucristo y que el Espíritu Santo les ayude convenciéndoles para que puedan recibir el mensaje y ser beneficiados con él. Esta es una tarde de bendición y quiero decirte que hay un mensaje fuerte, pero a veces hay que ser sacudido. No hay que tener miedo con lo que es fuerte. Y hoy estamos con el tema del infierno. Es una palabra que yo desde niño aborrezco. No me gusta esa palabra. Mi mamá siempre me decía que iba a ir yo al infierno por mis malas conductas. Y yo siempre tenía mucho miedo de ir al infierno. Y por eso yo hoy quiero invitarte a que pongas mucha atención, porque vamos a sentar cátedra sobre el infierno. ¿Cómo sabemos si hay infierno? ¿Quién dijo que hay infierno? ¿Cómo sabemos si vamos a ir a ese lugar o no vamos a ir? Estas preguntas usted puede responder a través de la palabra de Dios y de esta oportunidad que vamos a explicar. Quiero leer para ustedes un versículo que el Señor Jesucristo, cuando estaba en el mundo, expresó con sus labios y que fue registrado por el evangelista San Mateo. Está en capítulo 25 y es el versículo 41, donde Jesús expresa unas palabras que proféticamente un día Él va a decir a un grupo de personas. Las palabras que Él dijo son estas: entonces dirá también a los de la izquierda. Aquí se refiere a que Jesús va a juzgar a las naciones y va a poner las personas en tres grupos. Un grupo son los judíos, otro grupo lo pone a la derecha y otro grupo lo pone a la izquierda. A los de la izquierda les dice lo siguiente: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué palabra más fuerte. ¿Y quiénes estarán en ese grupo de la izquierda? ¿Quiénes son esas personas a quienes Jesús habla tan fuertemente diciéndole malditos y dándoles un destino espantoso y horrible en el fuego eterno, en el infierno? Hay que preocuparse. Quizá estoy yo camino al infierno y quizá es esta la voz de Dios advirtiéndome a través del instrumento para que yo no vaya a ese lugar. Ponga mucha atención a la palabra de Dios, porque esto que Jesús dijo, un día se lo va a decir a una innumerable cantidad de seres humanos: apartaos, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús no creó el infierno para ti, lo creó para el diablo y sus ángeles, pero también lo va a usar para confinar ahí a todos aquellos que sean ubicados a la izquierda. ¿Y por qué razón están ubicados a la izquierda? Bueno, están ubicados a la izquierda porque cometieron 5 pecados contra el amor y cometieron 5 pecados de omisión. Y por esa razón los confina en la izquierda. Y a los que no cometieron esos pecados los confina a la derecha y les da como recompensa entrar a su reino. Pero aquí no vamos a hablar del reino, ni estamos hablando de este evento que es el juicio de naciones, sino que estamos hablando de ti y de tu destino. Y ponga mucha atención a lo que Dios dice,
Porque estas mismas palabras usted las puede escuchar un día con sus oídos para sentencia eterna, pero no queremos que eso pase. Dwight Moody decía que cuando predicamos del infierno debemos predicar llorando, suplicándole a las personas por favor que no vayan a ese lugar, que ese lugar es real, ese lugar es un lugar terrible y espantoso, pero es un lugar real y es un lugar donde las almas vivirán por siempre sufriendo, porque las almas son eternas, no fueron creadas para desaparecer o dejar de ser. Las almas fueron creadas para la eternidad y van a pasar la eternidad en ese espantoso lugar. Pero, ¿cómo escaparemos de ese lugar? Queremos hablarte y responder a esa pregunta. Queremos decirte cómo salir de esa espantosa amenaza y cómo vivir y dormir tranquilo, sabiendo que en cualquier momento que el Señor nos llame a su presencia, no temeremos porque no tenemos que ir al infierno, porque ya hemos reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe en su sangre. Es el único medio que Dios ha provisto para no ir al infierno, por medio de la fe en la sangre de su único Hijo Jesucristo. Pero quiero decirte que esto del infierno no agrada a muchos. De paso, usted quizá últimamente no oye mucho del infierno, pero queremos hablarte del infierno porque la Biblia dice que en estos tiempos muchos no querrán sufrir la sana doctrina. Y la sana doctrina tiene que ver con la persona de Cristo y su obra. Y quien más habló del infierno fue precisamente el Señor Jesucristo, porque Él es el único que conoce la verdad. Dice la Biblia que habrá personas que no sufrirán la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír y acumulan para sí maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias. Y apartan de la verdad del oído y se vuelven a las fábulas. Hoy día usted va a encontrar incontables iglesias y pastores hablando de psicología, en vez de hablar del infierno, en vez de hablar de Jesucristo y de su obra. Encuentran métodos diferentes que no están en la Biblia, métodos mundanos y humanos, y ya no están hablando de la Biblia, ya no están hablando del infierno, ya no están hablando del cielo, ya no están hablando de la cruz, ya no están hablando de Jesús, ya no están hablando de lo que Jesús hizo y de las consecuencias de rechazar su persona y su obra. Y esto es importante para usted. La doctrina del infierno no tiene origen humano, no es un invento de la razón humana ni de la compasión humana. La doctrina del infierno proviene del mismo Señor Jesucristo, quien es Dios hecho carne, y Él es el que nos ha hablado que el infierno es real y es un lugar real donde realmente puedes pasar la eternidad si no obedeces al Evangelio. Si te rebelas al Evangelio, si no lo obedeces, vas a pasar ahí la eternidad. Y mucha atención a lo que Dios dice en su palabra. Si usted piensa que no hay infierno, es porque usted no entiende que Dios es santo y tampoco entiende que usted es pecador. Y usted debe entender que Dios es absolutamente santo. Es tan santo que Dios jamás ha pecado ni pecará. Dios no puede pecar porque Dios es absolutamente santo. Y yo quiero decirle lo que usted debe entender. Muchas personas piensan que Dios es bueno y que como tal Dios no va a mandar a las personas al infierno, pero yo quiero decirle algo. Si Dios pudiera perdonar una sola persona y perdonarle un solo pecado, como un acto de bondad de Dios solamente, esto comprometería su santidad y sería para Dios pecado. Y Él mismo necesitaría ser salvado. O sea que Dios, por ser bueno, no puede perdonar ningún pecado.
El procedimiento para la salvación no proviene de la bondad de Dios. Atención, muchos creen que el infierno no va a ser real ni posible, porque como Dios es bueno, pero entienda bien que Dios, por ser bueno, no puede perdonarle a una persona ni siquiera un pecado, porque eso sería pecado y Dios no puede pecar. Por lo tanto, estamos pidiéndole a Dios que peque. Estamos cometiendo un grave error. No es ese el procedimiento, el único procedimiento que Dios ha dejado. Y medite ahora por un instante en la cruz de Calvario y mire ahí a Jesucristo agonizando, derramando su sangre, su vida por usted, porque le ama, porque no quiere que usted vaya al infierno. Quédese viendo a Jesús en la cruz por un instante y usted va a tener razones para explicar por qué existe el infierno. La cruz explica el infierno. Y si usted quiere saber qué explica la cruz, por qué Jesús murió de esa manera, vuélvase al revés y empiece a ver el infierno con los ojos de la fe. Quédese viendo el infierno. Quédese viendo el horror y el terror, el miedo y la angustia que van a experimentar los que ahí estén para siempre. Y usted comprenderá la cruz. La cruz es explicada por el infierno y el infierno es explicado por la cruz. Por lo tanto, usted tiene que tomar muy en serio que solo el Calvario da a entender en un mismo tiempo la inmensa perversidad del pecado y la horrible eternidad del infierno. Esto es para meditar días y días, quedarse meditando en la cruz y en el Salvador, muriendo en la cruz, derramando su sangre en nuestro lugar, y quedarse meditando en ese horrible lugar que es el infierno, para que nosotros seamos responsables por nuestra vida, responsables por nuestro destino, que entendamos que esta información vino de la misma garganta de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo que había que arrancar de raíz todo aquello que en nosotros nos va a llevar al infierno. Jesús habló así, que arrancáramos de raíz todo aquello que en nosotros nos va a llevar al infierno. Un gran teólogo, Strong, dice que el infierno es la pérdida de todo bien, interpretando la Biblia. Dice que es la pérdida de todo bien físico y espiritual y la miseria de una malvada conciencia desterrada de la presencia de Dios y de la compañía de los santos, y existiendo para siempre maldito por Dios. Ay, 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 ay. ¿A quién le gustaría vivir para siempre maldito por Dios? No, 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 jamás. No sea ese el camino que tú elijas. Cuando tu Salvador está con los brazos abiertos en la cruz, diciéndote: venid a mí y sed salvos. Y mire de qué salvación. Es la salvación del infierno. Usted no tiene que ir al infierno, puede ser salvo por medio de la fe en la sangre de Cristo. Usted puede ya mismo caer de rodillas llorando y suplicando a Dios su perdón por medio de la fe en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, por medio de la fe en su sangre. Los hombres, algunos dicen que no hay infierno. Otros grandes filósofos dicen que sí hay, pero lo toman a pecho. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, un hombre ateo y blasfemo, él creía que el infierno son los demás, porque él como filósofo veía que el ser humano es un ser lleno de envidia, de odio, lleno de maldad, lleno de perversión. Y él decía que el infierno son los demás, porque él veía en los hombres el mal. Pero este filósofo era ateo y él solamente hablaba así por blasfemar de las cosas que el Señor Jesucristo enseñó. ¿A dónde estará en este momento Jean-Paul Sartre? ¿Sabe usted dónde está Jean-Paul Sartre? Lamento decirle que
el destino de todos aquellos que rehúsan el perdón de Dios es el infierno. Ahora Jean-Paul Sartre sabe que lo que él definió no era correcto y que el infierno es una realidad en la cual él está viviendo. Fyodor Dostoyevsky, un escritor ruso, decía que el infierno es el tormento de ser incapaz de amar. Por toda la eternidad no poder amar, no poder ser amado. Imagínese usted lo que es por toda la eternidad no poder amar y no ser amado, carecer de todo bienestar. Es lo más increíble que hemos visto. Y cuántas personas han estado tan cerca de escapar del infierno, como la Biblia nos habla de unos griegos que escucharon el evangelio de la garganta del apóstol Pablo y decían: ya te oiremos otra vez. O de aquel rey que estaba escuchando a Pablo y le dice: por poco me persuades. Estuvieron cerca, pero prefirieron postergar la decisión. No sea usted como ellos. Dios está hablando a su vida. El infierno es real. Escápate por tu vida. Otro escritor inglés decía que el infierno es la verdad vista demasiado tarde. El infierno va a ser verdad para todos aquellos escépticos, incrédulos y relativistas, pero demasiado tarde. Demasiado tarde van a entender que el infierno era verdad. Cuando ya no pueden salir, no podrán salir, porque es un deber descuidado a su tiempo. Pudieron haber escapado por medio de la fe en la sangre de Cristo, pero no se interesaron, no quisieron, oyeron el mensaje y lo rechazaron o lo postergaron. Ya te oiremos en otra ocasión acerca de esto, postergando la responsabilidad del destino eterno en el infierno para otra ocasión. No haga usted esto que hicieron estos griegos. Ponga usted ahora su sentido de responsabilidad y comprenda que Dios está gritando a sus oídos, Dios está hablando a sus oídos para que usted escape de ese lugar por medio de la única forma que se puede escapar, a través de Jesucristo y de su sangre que limpia todo pecado. Otro escritor, Dante Alighieri, un escritor italiano, decía que el infierno es la pérdida de toda esperanza y que a la entrada del infierno había un rótulo que dice: abandone toda esperanza usted que entra a este lugar, no más esperanza. ¿Cuánto puede vivir usted sin esperanza? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? No se puede vivir sin esperanza, pues en el infierno no hay esperanza. El infierno es el lugar que tiene un rótulo que dice: abandone toda esperanza a usted que entra al infierno. Esto es algo que usted debe tomar en cuenta y recordar seriamente las palabras de Jesús cuando Él estuvo en el mundo por la primera vez y que vendrá por la segunda vez para decir estas palabras que Él dijo por la primera vez proféticamente y dirá por la segunda vez a un grupo innumerable de seres humanos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nosotros debemos pensar por un momento y responder algunas dudas también. Yo en lo personal a veces he pensado: ¿cómo serán las llamas del infierno? ¿Serán como las llamas del fuego que nosotros conocemos? Pues claro que no, es otra clase de fuego. Pero pregúntese usted, si usted no aguanta ni 5 minutos meter su mano al fuego de aquí, ¿cómo será el fuego del infierno? ¿Aguantará usted una eternidad en ese fuego si ni siquiera puede aguantar 1 minuto en el fuego de esta tierra? Qué irresponsable es aquel que ignora la posibilidad de ir al infierno irresponsablemente y posterga la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo y de la fe en su sangre. ¿Será usted capaz de aguantar toda la eternidad el fuego de la ira de Dios? ¿Aguantará usted que no aguanta ni 1 minuto el fuego de este mundo?
tal vez ni por 2 segundos aguanta usted el fuego de este mundo. Imagínese usted lo que será aguantar toda la eternidad ese fuego que quema y no consume, ese fuego espantoso, donde las personas desean morir y no pueden morir, donde eternamente estarán torturados por los siglos de los siglos. Hoy día hablar del infierno es repelente porque la gente dice, no, hable cosas positivas, esa plataforma es anticuada. No, señores, anticuada no. Jesús habló más del infierno que de ninguna cosa. Y hoy día nosotros tenemos que hablar claro, porque el miedo al castigo futuro, aun cuando no es el motivo más elevado, pero es con todo un motivo apropiado para renunciar al pecado y volverse a Jesucristo. ¿Lo ve? Por consiguiente es menester apelar a Él, con la esperanza de que la búsqueda de la salvación que comienza con el temor a la ira de Dios, termine en un servicio de fe y amor. Yo sirvo al Señor con amor y fe. No te estoy cobrando por darte esta información. Llevo 25 años estudiándola para poder expresártela en pocos minutos. Pero no te estoy cobrando porque esta información es gratuita. No te estoy pidiendo nada a cambio, solo le pido que la tome en serio y ruego a Dios que el Espíritu Santo le persuada y que usted salga corriendo a la cruz del Calvario a lavar sus pecados en esa cruz y que usted comprenda que su vida debe ser para amar y servir a Jesucristo y no para otra cosa. Y si ha dedicado su vida a otra cosa, renuncie y vuelva a lo que Jesús espera de usted. El miedo, por lo tanto, al infierno es importante. Ahora vamos a ir con una pregunta. ¿Quiénes van al infierno? Bueno, el apóstol Juan en Apocalipsis nos habla de que las personas van a entrar al infierno en 8 filas y que esas 8 filas van a ir encabezadas por 8 pecados. Y le voy a decir brevemente cuáles son esos 8 pecados. Número 1 son aquellos blasfemos. Blasfemos son aquellas personas que hablan mal de Dios y que hablan mal del prójimo. Esos son blasfemos. Gente que habla mal del prójimo y gente que habla mal de Dios. Estos blasfemos encabezan una de las 8 filas de personas que entran al infierno. Son personas que siempre están hablando mal de otro. Personas que siempre están hablando mal y quejándose contra Dios. También los borrachos. Los borrachos también encabezan la segunda fila de pecadores que van al infierno. Porque los borrachos, precisamente por su situación, ellos amando esta condición, no tienen capacidad para ocuparse en las cosas de servir a Cristo y amar a Cristo. Y también los maldicientes. ¿Quiénes son los maldicientes? Aquellos que tienen el oficio de difamar a los demás. Esos son la 4ª fila de pecadores. La 5ª, los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos que les da miedo dejar la religión. Aquellos que les da miedo el qué dirán. Aquellos que les da miedo, los que tienen miedo de reconocer que necesitan un Salvador, aquellos que se refugian cobardemente en el engaño, en las tinieblas de la religión, que les da vergüenza, que les da cobardía decir que necesitan un Salvador porque son pecadores. Los incrédulos es la siguiente fila. ¿Quiénes son los incrédulos? Aquellos que no creen, que no quieren creer, que rehúsan creer la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio eterno. Los abominables también es otra fila que encabeza a los que van al infierno, aquellos que son hipócritas, aquellos que son gente honrada pero que no entienden que lo mejor que hace el ser humano es trapo de inmundicia y por lo tanto desarrollan un carácter hipócrita. Igualmente dice que los homicidas encabezan otra fila. Aquellos, ¿quiénes son los homicidas? Aquellos que odian a su hermano,
aquellos que matan a otro. También dice que los fornicarios y los hechiceros y los idólatras encabezan las siguientes filas. Aquellas personas idólatras son los que prefieren un ídolo a arrodillarse ante Jesucristo y decirle: Señor Jesús, soy un pecador y necesito que me salve y que me limpie con su sangre. Esto es lo que la Biblia dice y esto es lo que usted debe entender. También dice que todos los mentirosos encabezan la octava fila. ¿Quiénes son los mentirosos? Aquellos que niegan que la Biblia es la verdad, aquellos que niegan que Jesús es Dios, aquellos que niegan que Jesús derramó su sangre y es el único medio para el perdón de los pecados, aquellos que se refugian en una religión, aquellos que enseñan que la reencarnación es posible, aquellos que están enseñando a mentir contra la verdad, aquellos que encubren la verdad enseñando mentiras para engañar a los demás y engañarse solos. Pero la verdad es que Dios te ama y no quiere que vayas a ese lugar, y por eso ha enviado a su Hijo único a la cruz, para que todo aquel que en Él cree no vaya al infierno, sino que tenga el perdón de pecados y la vida eterna. Padre, bendice a los oyentes, ayúdales a entender la importancia de reconciliarse en este momento contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Les ruego que los bendiga y que les ayude incitándoles a buscar en su palabra la respuesta y a buscar una iglesia local que les ayude a crecer. Los bendigo y les ruego, Señor, que les ayude en esta hora en nombre de su Hijo Jesús, por el Espíritu Santo. Amén.